Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia, por la muy buena asistencia en la sala y muy buena, magnífica asistencia también por internet. Vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy, a la intervención, al programa de hoy. Ya sabemos que es la conferencia del ciclo del IPR de este año, dentro de ese título genérico de la identidad, ese asunto tan problemático y debatido desde muy diferentes ángulos, como habréis podido observar los que hayáis estado en sesiones anteriores. Lo hemos enfocado desde la paleontología, desde el psicoanálisis, desde la filosofía, es decir, es algo que se presta a muchos enfoques. Hoy tenemos con nosotros, para mí es un gran placer, como he dicho en algún momento en el Facebook, todas las conferencias de Lola López Mondéjar son memorables. Entonces, hoy vamos a tener el placer de asistir a otra conferencia memorable dentro de este tema genérico de en torno a la identidad. El título suyo es Contra la identidad hacia una subjetividad dinámica. Lola es psicóloga clínica, psicoanalista y miembro didacta del Centro Psicoanalítico de Madrid. Ha trabajado en salud mental pública, en centros asesores de la mujer y en la consulta privada desde el año 1982. Estudió psicología clínica en la Universidad de Murcia, completando su formación como psicoanalista en Madrid, Alicante, Milán y París. Autora de artículos sobre adolescencia y género en revistas especializadas y de varias novelas, que es muy conocida también en el mundo literario, como son Una casa en La Habana, Yo nací con la bossa nova, no quedará la noche, siempre me sale Nos quedará la noche, bueno, Nos quedará París, pero no, es No quedará la noche. Ya, bueno, el contexto, bueno. Libros de ensayo como Psicoanálisis y Creatividad, el factor Munchausen, pero bueno, Una espina en la carne, Psicoanálisis y literatura, Si digo agua beberé, y de relatos. Colabora con artículos de opinión en los diarios de La Opinión, Infolibre, Tribuna Feminista o El Diario. Y cuando entramos en Internet, cuando entramos en Facebook y en diferentes redes sociales, nos encontramos con una presencia tremenda. Es decir, el relieve de Lola es internacionalmente conocido. También sabemos que hay gente conectada desde Argentina y desde otros países latinoamericanos. Y bueno, la punta del iceberg de los últimos tiempos, del último año y pico, es este libro que ya conoceréis, que habéis visto muchas veces y que es una de las obras de referencia ineludibles para tener una idea, bueno, Invulnerables Invertebrados, para tener una idea de la compleja y problemática sociedad en que nos ha tocado vivir y con la que nos toca enfrentar. Yo con esto termino. No sé si quieres añadir algo más de la presentación. Ya sabes que No. eres totalmente libre. No, quiero estar a la altura de esa señora. Dale. No, ¿lo hago así? No. Sí, tú sí. ¿Se oye bien? Sí. No, sí, bueno. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí un viernes. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo desde sus casas. Y muchísimas gracias al Instituto de Psicoterapia Relacional porque me ha invitado y siempre aprendo muchísimo yo de ellos. Quiero decir que estoy muy agradecida a Carlos, que es la persona el portavoz de este centro, que siempre me convoca y siempre que me convoca me pone retos y me hace pensar. La última vez muchísimo, Carlos, te diría que eres el culpable casi de que después de 50, bueno, avanzara en un ensayo que si tenemos ocasión de hablar de él próximamente. No me llames culpable, prefiero que digas el responsable. El responsable culpable. Bueno, como yo creo que no hace falta, porque todas sabéis más o menos en la intersección de dónde me ubico, ¿no? Epistemológicamente, como
pensadora, ¿no? Por lo menos que me gusta pensar, en una intersección entre lo social y el psicoanálisis, y yo creo que cada vez, y el feminismo, el psicoanálisis de género, y yo creo que cada vez más hacia lo social, es decir, por cómo se están desarrollando nuestras sociedades, creo que cada vez me interesa mucho más el punto de vista sociológico, porque hoy vamos a partir mucho de ahí, porque creo que se ha producido en los últimos años algo que ya Nelly, en la conferencia que escuché el otro día de Nelly por internet hace unos días, ya insistía, ¿no?, en los cambios en la familia. Y yo creo que la familia y la escuela, que eran los agentes de educación prioritarios hasta entrado el siglo XX, hasta la democratización de Internet, han defendido mucho su importancia como agentes de socialización y a favor de las redes sociales. Y a mí me parece decir, lo social se ha incorporado, y voy a empezar por ahí, en nuestra vida de una manera masiva, ¿no? Y yo creo que, bueno, siempre a través de la familia, pero cada vez podríamos decir al mismo tiempo, y eso puede generar luego preguntas y debate, cada vez menos a partir de la familia. Sabéis que los niños empiezan muy pronto a usar las pantallas y que la educación, por ejemplo, la educación sexual, empieza tempranísimamente por la pornografía, ¿no? Y no por la voz de los padres o por la voz de los compañeros, que era lo que solía ser antes. Lo que ha sucedido, en palabras de René Caes, es que ha habido una caída, una fragilización, le llama él, de los grandes metarrelatos sociales, es decir, de los garantes metasociales. Que esto se le ha llamado de muchas maneras. Lo bonito del momento en el que estamos, bueno, lo bonito y lo triste, es que tenemos un diagnóstico, yo creo que es súper bueno, muy ajustado, pero no tenemos forma de morder lo real. Es decir, tenemos mucha teoría, tenemos además muy coincidente, ya lo vamos a ir viendo un poco, desde diferentes posiciones, filosofía, sociología, psicoanálisis, la propia literatura, pero los cambios en la realidad se nos resisten muchísimo, ¿no? Es como si hubiera un abismo que yo entiendo que se hace muy grande, entre nuestra capacidad de pensar el presente, de hacer una ontología del presente, de la que yo quiero ocuparme, en una larga tradición de la filosofía, en la que estaba Neumann, Bauman, que tú hablabas antes, y muchísimos otros. Pensamos el presente, lo pensamos bien, yo creo que tenemos muchos elementos para pensarlo, pero luego transformar ese presente, que eso se convierta en herramientas de transformación, me parece que ahí es donde tenemos la gran dificultad. Y no sé si esa dificultad que aparece en lo social, podríamos también trasladarla al campo de la clínica. Bueno, por lo menos en los servicios públicos podríamos decir que casi que también, ¿no? La dificultad de la intervención, podríamos decir. Bueno, decía que René Caes hablaba de lo que llamaba la fragilización de los garantes metasociales, que otros le han llamado la caída de los grandes relatos. Ya no hay los grandes sismos, el socialismo, el comunismo, el liberalismo incluso. El único que triunfa todavía es el capitalismo. No hay manera de desalojarlo de nuestro mundo, que va a acabar con nuestro mundo, por otra parte. Y digamos que la esfera que nos protegía, estos grandes relatos, en realidad eran sostenes identitarios. Vamos a hablar de identidad. Eran grandes sostenes identitarios que nos enseñaban, eran guías, no eran modelos que nos enseñaban cómo vivir. Eran prescriptivos y prohibitivos, ¿no? Desde las religiones, los mitos, hasta las propias teorías políticas. Todo esto se desvanece poco a poco en esa liquidez de la que habla Zygmunt Bauman, se va desvaneciendo. Y se va desvaneciendo también mucho las estructuras sociales, consecuentemente. Por ejemplo, la familia, los modelos de masculinidad, de feminidad, los modelos de las profesiones, ¿no? Los perfiles profesionales van perdiendo prestigio y va aumentando considerablemente la incertidumbre.
de la mano también de lo que muchas veces, a lo mejor quienes me habéis oído, hablo de la gran aceleración, es decir, la prisa que después de la Segunda Guerra Mundial se produce en la producción tecnológica que alcanza su cima ahora mismo, ¿no? Con todo lo que se nos está ofreciendo la inteligencia artificial, ¿no? Como respuesta o como amenaza, ¿no? Ya lo sabemos bien. Este crecimiento de la incertidumbre trae también de la mano un aumento de la angustia. Siempre. A más, eso lo sabemos nosotros como psicoanalistas, a más incertidumbre, más angustia, más malestar. Y ese malestar, una forma que nuestro mundo plural, desdibujado, tiene una propuesta para rebajar, calmar ese malestar, son las identidades. Es la demanda de carácter identitario, la deriva identitaria, se le ha llamado, Fukuyama le llama al siglo XXI el siglo de las identidades, porque parece que estas identidades que se rompen, esos grandes modelos, se fragmentan en multitud de identidades, que es lo que vamos a ver hoy aquí, ¿no? Identidades con unas características bajo mi punto de vista, muy particulares. Os adelanto ya que voy a tomar el concepto de identidad adhesiva. Es decir, identidades imaginarias, identidades adhesivas. Ahora lo explicaré cómo. Y esto trae consigo pues lo que estamos observando en nuestra vida, pues, reivindicaciones muy fragmentadas, muy sectoriales, que traen un conformismo social, una desafección política, una pérdida de los valores universales de la ilustración. Por eso hay muchos filósofos que piden el retorno a una ilustración radical, es decir, que eluda los defectos que tuvo la ilustración, que fue muy colonizadora y muy patriarcal, eludiendo eso, pero que volvamos a recoger valores universales como habla Elizabeth Rudinesco en su último libro, El Yo Soberano, que participó mucho ahí. ¿Cómo se forma la identidad? Podemos decir que la identidad la formamos, el ser humano la forma en un eje que podríamos llamar, que va de la filiación, es decir, de los padres a los hijos, a la afiliación. Primero teníamos unas identificaciones, bueno, Freud no habló de identidad, habló de identificaciones, luego lo vamos a ver. Tendríamos una identidad que se crea, según Erickson, en las primeras relaciones del bebé con la madre, del niño con la madre, y luego pasamos a lo que sería la socialización secundaria, todo lo que es la escuela, los modelos sociales, ¿no? La familia también vehiculiza los modelos sociales, pero luego vamos a aprender directamente en lo que sería la pubertad y la adolescencia. Todo eso ha cambiado, como os decía, ahora mismo. Ahora mismo los modelos sociales entran de manera rizomática, podríamos decir, ¿no? Siguiendo a Deleuze, ¿no? Por múltiples poros de nuestra no identidad, si queréis, protoidentidad, casi antes de que tengamos establecidos modelos filiales, modelos familiares. Por eso hay quien interroga la centralidad del Edipo, por ejemplo, ¿no? Que como eje, como Freud ponía, de lo que es la construcción del yo. Incluso se interroga también la propia construcción de este yo, de que yo hablamos, me gustaría apuntar por ahí un poco. Entonces, la identidad tiene además un componente que tiene que ver con lo intrasubjetivo, es decir, son identificaciones inconscientes que van a formarnos, el sentimiento de nosotros mismos, no sin la relación con el otro, es decir, el vínculo, lo intersubjetivo, la dimensión social y también la dimensión corporal. Y en esto, si queréis, nos podemos detener luego, pero no creo que nos dé tiempo, porque también el cuerpo está sufriendo grandes modificaciones. El otro día hablaba yo de que
el cuerpo estaba borrado en nuestra cultura. Fíjate, una cultura donde está el fitness, donde todo el tiempo estamos hablando del cuerpo y sin embargo el cuerpo real, entre comillas, en el sentido, vamos a llamarlo, por fuera de la cadena de los significantes, ¿no? El cuerpo que yo llamo, el cuerpo está convertido en carne y ahora mismo solo puedo hablar como tal carne en estos síntomas que nos llegan cada vez más orgánicos y sin menos explicaciones y sin menos atribuciones psicológicas, que a mí me parece que caracterizan mucho a las patologías actuales, ¿no? A la clínica actual. Entonces, luego Kemper también habla sobre qué sería la identidad y su definición tiene mucho que ver con lo que las neurociencias hoy hablan. Kemper dice que la identidad sería el proceso intrapsíquico, se adquiere mediante el proceso intrapsíquico de integración de las representaciones múltiples del self. Es decir, nosotros en contacto con otros significativos vamos adquiriendo ciertas representaciones que cuando mínimamente son integradas, y desde luego nunca es de una vez por todas, siempre es en un proceso que es dinámico, podemos adquirir una cierta conciencia de nosotros mismos, de un sí mismo, de un yo. Y eso es lo que justamente un neurocientífico se llama Anil Seth, habla del yo. Y dice una cosa que me encanta. Anil Seth, el yo dice que es una alucinación controlada. Es muy bonito, porque ¿qué quiere decir? Vamos a hablar, por eso es contra la identidad. Bueno, una alucinación controlada, es decir, es justamente la imagen, la representación cohesiva, mínimamente cohesiva, que podemos ir adquiriendo de nosotros mismos a partir de los intercambios con los otros significativos y con el medio, pero que en realidad es inconsistente, ¿no? Es alucinatoria, porque no existe un yo. En eso ahora nos vamos a detener porque Clement Rosset lo tenía clarísimo. Bueno, pero para Kemper sería, por una parte estaría el cuerpo, la identidad siempre es un sostén, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo que nunca es el cuerpo, digamos, de la percepción, sino digamos que es la imagen inconsciente del cuerpo, es el cuerpo como imagen inconsciente. El cuerpo, los otros significativos, los padres, las expectativas que los padres tienen sobre nosotros y que nosotros vamos a miméticamente reproducir, o bien vamos a frustrar, como debe ser. Los hijos tenemos que frustrar las expectativas de los padres y a su vez nuestros hijos las nuestras, ¿no? Evidentemente, en esa cadena transgeneracional. Y por último, las representaciones culturales y simbólicas que son también, como decía, vehiculizadas a través de la familia. Todo esto va a producir lo que llama Branier el contrato narcisista. El contrato narcisista, y esto es lo que yo creo que de alguna manera, todo esto que os digo, son aproximaciones que tendríamos que vosotros tenéis que estar conmigo también en vuestra propia práctica. El contrato narcisista sería la caracterización, la libidinización que el contexto social hace sobre el niño. De manera que que está investido, quiere pertenecer a ese grupo social. El grupo social insiste en esa pertenencia para reproducir, como si fuera un organismo vivo, ¿no? Para reproducir sus propias virtudes y sus propios vicios. Vamos a hacer una nomenclatura cristiana. Y el niño se inserta ahí siempre conflictualmente. Entonces, es ese contrato narcisista que para René Caes, apoyándose en Aulanier, va a decir que siempre, y Aulanier también lo dice cuando habla de la violencia de la interpretación, siempre es estructuralmente violento. Es decir, nosotros nos creamos en una violencia, porque nos creamos incorporándonos en un nicho que nos precede, ¿no? Y sobre el que vamos a tener que combatir, ¿no? Bueno, pero es una violencia estructurante, es decir, necesaria para que nosotros podamos adquirir una identidad a partir de ahí. El problema es, y me adelanto mucho a lo que voy a decir, que hoy ese camino, ese trayecto se ha cortado, ¿no? Bajo mi punto de vista. Clement Rosset, que es
un filósofo muy simpático que habla mucho de la felicidad y tiene una cara de felicidad enorme, ¿verdad? Él es muy bonito. Dice que es vacuo, es inane buscar el yo, porque el yo no hay nada sólido en nosotros, ¿no? Dice, toda identidad personal es identidad social. Y si fracasa la identidad personal, si hay un fallo en la identidad personal, es porque hay un fallo en esa identidad social. Y nosotros podríamos coincidir perfectamente con él. Y además él va a decir, nada de la identidad no se genera es nido. Parte siempre de la imitación. Y este concepto de mímesis y de imitación lo vamos a trabajar mucho. Parte de la imitación. Es decir, se adquiere a través de otros, que son los modelos. Los modelos porque el yo no sabe desear por sí mismo. Si os dais cuenta ahora mismo, si nos detenemos, tenemos un montón de referencias a Lacan, el deseo es el deseo del otro, bueno, el mismo Freud, ¿no? Con lo que son las identificaciones y demás. Todo está condensado un poquito también en la filosofía que, por supuesto, Clement Rosset vive ya y participa, como muchos de los autores que traeré, ya está el psicoanálisis. El psicoanálisis impregnó toda la filosofía, a Paul Ricoeur, que habló muchísimo de identidad también, a toda la filosofía y a toda la sociología. Entonces, la identidad siempre se toma prestada del otro. No tenemos ningún problema, ¿verdad?, en asumirlo, porque nosotros, a poco que nos... Y de hecho, el análisis de qué se trata, o de descubrir las marcas del otro que hay en nosotros, ¿no? Ay, hago esto. Pero es que mi padre lo hacía mi madre, mi abuela. Somos copia y colé, somos meras copias de los otros. En el inicio, o por lo menos vamos a llamar optimistamente en el inicio, porque estaríamos casi obligados a hacer lo que sería la subjetivación, que sería a construir, a crear en un proceso dinámico con lo dado una subjetividad. Es decir, allí donde hay identidad deberíamos crear subjetividad. Que esto ahora mismo es la propuesta psicoanalítica. El psicoanálisis crea sujetos, allí donde hay individuos identificados con cosas que ni saben que están identificadas, que solamente repiten, ¿no? Entonces la identidad siempre es identidad del otro, de manera que construir, que es donde vamos a acabar, una identidad narrativa propia, una subjetividad que tiene mucho que ver con la identidad narrativa de Riquet, pero no me voy a detener hoy en Riquet porque he tomado otra deriva, si no me aburro yo misma de escucharme. No sé ya vosotros, que imagino que os aburriré, pero es que yo me aburro. Entonces siempre busco recorridos distintos, porque digo, es que tengo, y así leo más cosas y aprendo más. Si no, es horrible esto. Soy mimesis, entonces me convierto también en mimética, ¿no? En un loro estocástico, que vamos a ver hoy, lo de los loros estocásticos. Bueno, entonces, tenemos... traigo a Norbert Elias porque tiene un libro que es una preciosidad, un clásico, El proceso de la civilización, que lo han reeditado. Se puede encontrar por fin, se puede encontrar otra vez, acaba de reeditarse. Y él era un hombre que habló mucho, y esto es interesante. Norbert Elias fue un solitario extremo, solitario en la vida y solitario teóricamente, en la teoría. Y sin embargo se pasó toda su vida hablando de interdependencia. Mira, me encanta esto porque digo, yo si me lo aplico, ¿qué me pasa a mí? Yo, si tomamos como síntoma de lo que hablo, ¿quién soy yo? Hablando de, ¿no? Que hablamos, ¿cómo hablamos de aquello que nos falta? ¿Qué nos pasa cuando pensamos? ¿Por qué pensamos en lo que pensamos? Bueno, Norbert Elias era un solitario que hablaba sin parar y tenía una idea muy interesante, bueno, de la que comparto plenamente, como que tiene mucho que ver con el Freud de capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que es no son dos conceptos, individuo y sociedad. No podemos seguir pensando de esa manera binaria. Hablamos así porque tenemos que hablar, exponer, y porque tenemos el lenguaje, tenemos que hacer una linealidad. Pero Norbert Elias creía que esos conceptos están íntimamente relacionados. Individuo y sociedad son la misma cosa. Y Freud dice que en el fondo, en toda psicología individual, está el otro. ¿Os acordáis en el capítulo 7? Profundamente inserto en la mente individual. Dice, toda psicología es siempre y en última instancia psicología social, ¿no? Es completamente el espíritu de los tiempos de la sociología de ese momento, ¿no? Vamos a hacer un salto enorme
para colocarlo, sino hoy. Esto me hizo mucha gracia porque en el chat familiar que tengo, que me nutro mucho, porque son mis hijos y mi sobrina, que leen muchísimo en muchas lenguas y me pasan artículos en 15 y el magnífico de él me los traduce. Me mandan cosas muy, muy buenas. Y esto es dice, usted, está, los jóvenes y la crisis en la actual. Dice, está aquí, el preludio de la Tercera Guerra Mundial, bueno, lo estáis viendo, colapso del capitalismo tardío, catástrofe climática inevitable, tienes que trabajar. No me extraña que es el imperativo, tienes que trabajar, y además el imperativo, como decía el lacaniano, tienes que gozar, no solamente trabajar, tienes que gozar, ser feliz. Y empresario de ti mismo, claro, qué guay, genial. Bueno, pues eso se le pide a alguien que está en la intersección de estos tres círculos terribles que cada día que amanece tenemos noticias en relación a las tres cuestiones, ¿no? Pues ahí están los jóvenes y no nos extraña entonces que haya aumentado un 32% el suicidio entre los adolescentes de 12 a 17 años en 3 años, del 19 a 2021. Es decir, no nos extraña nada tampoco lo que Bifo Velardi habla de la gran deserción, las tres deserciones, la política, la participación política, la reproductiva y la sexual. Perdón, la reproductiva, la política y la laboral, es decir, la gran deserción, ¿no? Que por cierto, parece ser que ahora la ola de deserción se ha parado bastante, por lo menos en Estados Unidos. Bueno, entonces ahí están los jóvenes de los que vamos a hablar. Esto lo he explicado ya, pero lo que quiero deciros es que como una gran tesis que tomo parodiando a Emil Cedió-Blesman cuando en los estudios sobre la histeria decía a más feminidad, más depresión, yo digo a más identidad, más patología. Es decir, cuanto más identidad, cuanto más identidades firmes, adhesivas, monolíticas, sólidas, no tengamos, que vamos a verlas algunas, y es justo lo que se está buscando hoy. Hoy se está buscando eso, más patología vamos a tener, menos, podríamos decir, menos subjetividad. Más patología y menos subjetividad sería el colorario. Entonces, por ejemplo, la masculinidad hegemónica sería un ejemplo de cómo, o la feminidad hegemónica, que ahí es el ejemplo que pone Milce. La identidad de la mujer tradicional es una identidad que ha dado desde el consumo de ansiolíticos extremos hasta la mística de la feminidad. Betty Friedan, cuando hablaba de Estados Unidos, las amas de casa con Milford estaban enfermísimas, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque buscaban identidades sólidas. Y el riesgo que tenemos hoy nosotros es ese, que en el siglo de las identidades, esas identidades sean adhesivas, sean sólidas y estén procurando mucha patología. Bueno, salen todos los días un montón de artículos. Hoy había uno y no lo he cogido porque hablando de que la generación Z y millennial tiene mucha más patología mental, bueno, está a la orden del día prácticamente, ¿no? Vamos a ver esas identidades. Una de ellas sería bueno, son reivindicaciones, es decir, primero se hacen, por ejemplo, soy gorda y que lo que sería la obesidad, que es una pandemia, se ha convertido en pandemia en nuestro siglo y ha pasado un ejercicio muy interesante, que yo lo pongo en el libro como un ejercicio, como un ejemplo de sujetos invulnerables, el uso de la racionalización. Es decir, cómo es un ejemplo, pero se da muchísimo. Cómo cuando no podemos, es la caída de los ideales. Cuando no podemos alcanzar un ideal, vamos a ver, no voy a justificar mi postura frente a esto porque fui muy prudente en el capítulo y por supuesto soy completamente a favor de la diversidad de los cuerpos, por favor. Somos cuerpos diversos, múltiples, y no creo que se me pueda acusar de gordofobia. Soy antigordofobia, pero también reconozco que creo que tenemos que mantener siempre una tensión con los ideales estéticos en el mejor sentido,
no en el sentido imaginario que propone nuestra cultura, y morales. Si no nos convertimos en invertebrados. Bueno, el mecanismo de racionalización es es decir, si no puedo alcanzarlo, muy típico de nuestra cultura, si no puedo alcanzar el ideal, no digo no lo puedo alcanzar, que me genera una tensión y disminuye mi narcisismo, sino que digo, no me importa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No? Justifico como están verdes, las uvas están verdes, no es que no pueda alcanzar, es que están verdes, se dan muchísimo. Bueno, los autodiagnósticos me parecen, por ejemplo, esto todos los días. ¿Es usted persona altamente sensible? Mira, a mí me salen ya, como los busco para trabajar, estoy hasta las narices de que me salgan los artículos. Claro, tú estás investigando. Entonces, a partir de ahí, te sale todos los días si eres una persona. Yo le digo, sí, vamos a otra cosa. Bueno, ¿qué pasa con los autodiagnósticos? Todos los días aparecen autodiagnósticos. Todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué los jóvenes vienen con el autodiagnóstico? Mire, yo soy bipolar, yo soy persona, soy paz, yo soy trans, ¿no? Otro autodiagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que decía al principio, porque justo, o se meten en sectas también, porque justo ante ese aumento exponencial de la incertidumbre, la identidad es calmante. Se buscan identidades que calman, que podríamos, si seguimos a Riquet, podríamos decir que la pregunta sobre el qué soy paz, cierra la investigación sobre el sí mismo. Mientras que la pregunta sobre el quién soy abre, que sería el recorrido de la subjetividad. La pregunta sobre el qué sería, vamos a llamarlo como Riquet, el carácter, es decir, lo fijo, lo que estructura, lo que permanece, ¿no? Y hoy se busca eso, lo que estructura, lo que se queda ahí para siempre. Lo mismo sucede con el trans, con soy trans, que muchos psicoanalistas que tiene que ver, es una respuesta a mi juicio, y no voy a entrar más, una respuesta precipitada a una crisis de identidad de la adolescencia. Hay muchísimos psicoanalistas que están trabajando con los niños trans y con los adolescentes trans y se dan cuenta de cómo precipitamos la respuesta. Nosotros en esa aceleración a la que me refería, las respuestas las precipitamos. ¿Por qué? Porque no tener respuesta incrementa la incertidumbre. Entonces, en lugar de dar la demora, la tregua de la pubertad, la tregua de la adolescencia, la tregua de todo, cerramos con nombres, con diagnósticos, con autodiagnósticos, pensando que así calma, y de hecho se calma, toda la identidad, para eso existen las identidades, para calmar, ¿no? Bueno, soy borderline, es otro de ese desarrollo exponencial que Darian Lieder hablaba, ¿no? El paradigma borderline, no, eso le hago franco, pero también Darian Lieder, estrictamente bipolar, ¿no? Cuando él habla de que es epocal, es completamente de la época, que muchos, bueno, para mí tiene mucho que ver con que el mecanismo de defensa se ha convertido en el mecanismo prioritario de construcción de las identidades. Es la disociación y no la represión. Y entonces en esa disociación tendríamos la parte depresiva, no alcanzo el ideal propuesto, que muchas veces es directamente inalcanzable, y la parte maníaca es encarno el ideal propuesto, ¿no? Y esa alternancia que no está integrada, ¿no? Nunca, pues podríamos pensarlo un poco así. Las identidades sexuales son otro tanto, ¿no? La orientación sexual se convierte en identidad. Ser lesbiana ya parece que no es solamente un deseo hacia una persona de mi mismo género, se convierte en una identidad que me va a determinar y que también está regulada también, bueno, unas más que otras, ¿no? Los nacionalismos otro tanto, y ahora vamos a entrar en mi querido René Girard. René Girard es una pasada, de verdad. Viene del campo de la filosofía, de la literatura y tiene un concepto antes que Lacan, que me encantó eso, porque yo a Lacan le tengo un poco de inquina. Me encantó. Cuando lo descubrí dije, pues ya está, lo cito a él y no cito a Lacan, pero mira, al final
Al final lo cito a los dos. Bueno, porque es inquina, pero me ayudó mucho también. Quiero decir que aprendí mucho también. Bueno, él habla en un libro magnífico, Mentira romántica y verdad novelesca, habla del deseo mimético. ¿Qué es el deseo mimético? Y lo explica de una manera preciosa, con Don Quijote, y dice, el ser humano no tiene deseos, lo mismo que hablaba René, es que Clement Rosset, el que he puesto antes, simpático, habla de Girard, se inspira en Girard. Y entonces él dice, mirad, los personajes trabaja mucho los personajes de Flaubert, pero también de Don Quijote. Dice Don Quijote, ¿qué le pasaba a Don Quijote? A Quijano, ¿cómo se llama? Alonso. ¿Por qué quería ser caballero andante? Ese deseo no era un deseo de él, era un deseo derivado de la lectura de los libros de caballería. Es decir, copiaba a Amadís de Gaula. Entonces, el deseo mimético es el deseo que imita el deseo de otro a través de un mediador de ese deseo. Es lo mismo que sucede con Emma Bovary. Emma Bovary que quiere ser adúltera, cuando es adúltera dice, tengo un amante, súper contenta, porque ya se parece a las heroínas de la novela romántica que estaba leyendo. Es decir, ella construye su deseo a partir de la imitación del deseo de otro, a través de estas novelas románticas con las que se identifica, ¿no? Se identifica tanto que la lleva a la muerte porque quiere imitar, y quiere imitar en el lujo. Y entonces, sabéis que Emma no muere de amor, muere porque tiene unas deudas altísimas con su prestamista para comprarse los chales que ha leído que tiene la heroína en tal novela, va pidiendo prestado y ya no lo puede devolver y se ve agobiada por las deudas y entonces se toma el veneno. Que es justamente una individua contemporánea, avant la lettre, antes de que llegara la posmodernidad, está Emma Bovary, es decir, una consumista, una absoluta consumidora, una identidad hecha del tener, no del ser. Bueno, pues en ese siglo, en ese momento, en 1902, Gilles de Gaultier crea un concepto precioso que es bovarismo, que es inspirado en Madame de Bovary. Tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Parece que no, pero todo se engarzará a su debido tiempo. Entonces, él decía, la misma ignorancia, la misma inconsistencia, la misma ausencia de reacción individual parecen destinarlo a obedecer la sugestión externa a falta de una sugestión venida de dentro. Esto es muy importante. Fijaros qué bonito que es, la verdad, que desde ahí, desde la literatura, desde el análisis literario, nos traigan estos conceptos que luego la sociología los ha cogido y que yo voy a traer hasta Paula Sibila, que es una socióloga contemporanísima, ¿no? Brasileña. Él dice, es decir, el bovarismo son los sujetos como Emma Bovary, ignorantes de sí mismos, inconsistentes, con un yo inconsistente, poco integrado, con ausencia de motivaciones propias que copian directamente del exterior, copian y se mimetizan con el exterior. Son sujetos alter dirigidos, que diríamos nosotros hoy, dirigidos desde fuera, que con un radar es decir, muy miméticos, muy miméticos. Obedece a esa sugestión exterior en contra, la terminología no nos sirve, nosotros tenemos mejores términos hoy, a la autosugestión venida de dentro, bueno, intradirigidos. Es decir, que sería la subjetividad. Son sujetos identificados con una identidad mimética, una copia de los tutores, mediadores de ese deseo de riqueza, de amores, etc. Y hoy Paula Sibila, que es la que hizo el famosísimo libro La sociedad extimidad, habló de la extimidad, que habló de ese concepto que también estaba en Miller, bueno, pero que ella lo trae por otra cosa. Y entonces habla de cómo hoy, en el mundo, en la sociedad del espectáculo, construimos individuos alterdirigidos, dirigidos por otros.
en lugar de subjetividades introdirigidas. Yo voy a mantener esa diferencia cuando hablo de identidad y subjetividad. Identidad sería alter dirigido, es decir, como quedarnos en las identificaciones, mientras que la subjetividad sería dialogar en un diálogo, identificación, desidentificación, nuevas identificaciones, desidentificaciones, en un diálogo fluido, en un proceso que no cesa nunca. Ella dice que se llama La intimidad como espectáculo, su libro, y es de 2008. Y ella dice que, así como la burguesía hablaba del ser al tener, hoy somos del tener al parecer. Fijaros también el salto en lo que decimos a una identidad imaginaria. El parecer ya no es ni siquiera tener, es parece que tengo, ¿no? Es la imagen, la mera imagen, ¿no? Traigo acá ahora porque esto rápidamente, porque lo que sucede hasta principios, finales del siglo XX y ya hasta la aparición de la televisión, con Pasolini habla de mutación antropológica, cuando aparece la tele y nos convertimos, nos homogenizamos todos tanto. El proceso de homogenización que está teniendo nuestra sociedad es extremo, es extremo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Siempre decía antes, siempre nos hacemos imitando a otros, miméticamente, siempre el deseo mimético. Pero así como hasta finales del siglo XX, ese deseo mimético tenía que ser interrogado, puesto en cuestión a través del imperativo ilustrado, bueno, el imperativo no era kantiano, del atrévete a pensar, a sapere aude, en la ilustración, atrévete a pensar, sal de la infancia de la humanidad, porque la infancia es copiar, ¿no? Y salir de la infancia sería crear. Y atrévete a pensar, genera tu propio pensamiento crítico, construye tu propia subjetividad. Así fue, y mirad qué buena esta frase de él, dice, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Nosotros, poquitas a juzgar por lo que está pasando. Así como hasta el principio del siglo estaba el imperativo kantiano, el problema que hay es que nosotros, los mediadores de nuestro deseo, al caer los grandes relatos, al caer los grandes mitos, al caer la ética, la moral, el atreverse a pensar, los mediadores de nuestro deseo son los youtubers y los tiktokers, y son los modelos sociales a través de las redes. Y son los, por supuesto, insisto, en la pornografía, el Nacho, los actores porno, quiero decir, una cosa aberrante, completamente loca, ¿no? Ese es el problema. No es que seamos mejores, peores, no. El problema es que nuestra cultura ha eludido, ha borrado los ideales y nos ha dejado pegados a la mímesis, pegados a las identificaciones. Y además nos ha puesto como tutores, como maestros, como mediadores, en lugar de los libros de caballería, a Georgina. A Georgina. Y cuando Georgina sale, ¿por qué? Porque todos quieren ser Georgina. Todos quieren ser ricos, porque el becerro de oro es el dinero. Todos quieren ser Georgina. Y además, porque la extimidad, porque nuestra identidad en ese tránsito del tener al parecer, del ser, tener, ser, ese sería el ideal ilustrado, ¿no? En el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. ¿Quién hoy es muy raro? Bueno, de hecho, no es tan raro, me diré. Es verdad, todo esto que estoy diciendo, vamos a sujetarlo un poco porque yo me desboco. Es decir, del otro lado, por eso hoy tenemos del otro lado esa oferta tan grande de meditación, yoga, mindfulness. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un exceso de intimidad. Y entonces hay ofertas para volver a crear, a generar una intimidad que está por crear, porque no está todavía formada, ¿no? Entonces, Georgina, ¿qué es la intimidad? Es la exhibición permanente, muchos de vosotros os vais a identificar, de fragmentos de nuestra vida, de imágenes de fragmentos de nuestra vida, que pretenden ser nuestra vida, y en realidad son imágenes de nuestra vida, y además fragmentadas.
Aquí Bueno. dice algo. Bueno. Sí, a cerrar, para que no interrumpa. Vale. Ya. Ahí, vale. Bueno, entonces, bueno, estamos dentro de lo que sería esa clínica. ¿Qué es esa clínica de las identidades sólidas? Estas identidades que vienen autodiagnosticadas, sin un relato, con dificultad para hacer de sí misma una narración. Es decir, el libro que va a salir en septiembre se llama Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad. Sin relato se llama. Porque voy a hablar de esto, de cómo hoy estamos en este mundo sin relato, porque hay una atrofia de la capacidad narrativa, porque nos hemos abandonado el terreno de lo simbólico a favor de lo imaginario. Y entonces tenemos estas identidades sólidas, adhesivas, que en el psicoanálisis tenemos un montón de autores que hablaban, Winnicott, por ejemplo, hablaba de sujetos anclados, los normópatas, por ejemplo, los sujetos anclados en la realidad externa que pierden el contacto con la parte más creativa de sí mismo, decía Winnicott. Y su mundo se convierte en un mundo objetivo. Y el discurso común, es decir, adheridos al discurso común, a lo que se dice que tengo que ser, ¿no? A lo que las respuestas se lo van a dar desde fuera. Las identidades adhesivas en psicoanálisis dice, mirad, este chiste es muy divertido. Soy individualista, narcisista, hedonista y consumista. Dice, podrá pagar la sesión con su tarjeta Cold Card. Bueno, nada. Es decir, viene diagnosticado ya el hombre. Holofrase le llamaba también Lacan, mira tú, cuando no se podía desplegar la cadena significante. Soy narcisista. Bueno, ¿qué es eso? ¿No? Esa dificultad para abrir la asociación libre, ¿no? Entonces, la identificación adhesiva, ¿qué es? Me preguntaréis. En el psicoanálisis, la identificación adhesiva es la primera identificación narcisista que tiene el bebé, que sale del cuerpo de la madre y se pega, se adhiere al cuerpo de la madre para sobrevivir como lo familiar, el olor, la voz y todo. Es una identificación que se coloca previamente a las posiciones que hizo, si tuviéramos que hacer una cronología, sería anterior a las posiciones que hizo Paranoide de Melanie Klein y, por supuesto, mucho antes de la depresiva, que sería como mucho más elaborada. Cuando sería muchos sujetos que permanecen en la identificación adhesiva abandonan el objeto primario, pero no la forma de vínculo. Es decir, no quiere decir que se queden pegados a la madre, ¿no? Además, hay un rechazo, de hecho, pero la dinámica vincular permanece, es decir, es adhesiva, ¿no? Se vuelven a pegar a otro objeto y se vuelven a pegar. Quien dice objeto, el objeto también es objeto imaginario, también son estos mediadores del deseo, estos youtubers, por ejemplo, también se pueden convertir, o los gurús de la secta, se pueden convertir en estos objetos a los que estamos haciendo referencia. Bueno, esto es un poquito volver atrás para decir esa diferencia que estoy intentando mostrar entre lo que era el aparato psíquico freudiano en su primera y segunda tópica y las identificaciones freudianas y lo que podría ser, si hoy podemos seguir hablando del mismo aparato psíquico después de lo que estamos diciendo, es decir, de que hay un enorme descenso de la represión, una a favor de ideales imaginarios. Yo no digo que no se sufra, fíjate, que no haya represión no quiere decir que no haya sufrimiento, pero la causa del sufrimiento es no acceder a ideales muy imaginarios, por ejemplo, estéticos, ¿no? Por ejemplo, de riqueza, ¿no? Ideales que no están como subjetivados, no están interrogados. Entonces, hoy se llega a hablar, bueno, de Manuel Castel y Maro Ye. Me gusta mucho esta frase de Maro Ye, que Maro Ye se hizo famoso porque también era un diagnóstico maravilloso en nuestro mundo cuando habló de los no lugares, ¿no? ¿Os acordáis que decía zonas que pueden ser intercambiables, pueden estar en cualquier país del mundo, porque son asépticas, los aeropuertos, los centros comerciales, ¿no?
Bueno, si os dais cuenta, está hablando de una homogeneización, que es lo que se ha ido produciendo en nuestra cultura, pero no solo en lo social, sino también en lo intrapsíquico. Él dice las alegrías pasivas de la pérdida de identidad. Esto vamos a tomarlo, vamos a quedarnos, si os queréis, con este concepto porque es bellísimo y es súper explicativo. Alegrías pasivas de la pérdida de identidad. Es decir, cómo, porque viene de lejos este concepto. Si queréis, luego lo podemos ver. Bueno, el caso es que yo quería traeros aquí ¿por qué estos cambios tan profundos tienen mucho que ver con la digitalidad, con la digitalización, con el descenso de la atención? El descenso de la atención, bueno, la atención ha sido una ventaja evolutiva de nuestra especie, grandísima, grandísima. Nosotros estamos aquí porque desarrollamos muchísimo la atención y junto con la atención desarrollamos la capacidad anticipatoria que nos hacía aprender y anticiparnos a los peligros y defendernos de los peligros, pero eso que se ha convertido en está fracasando. Esa atención se está disminuyendo y se está aplicando a lo mismo. Por ejemplo, hoy nuestra capacidad de atención es enana, es súper diminuta. Y el tiempo que tardamos en recuperar la concentración que teníamos cuando hacíamos una tarea y nos distrae el móvil o nosotros mismos que miramos el móvil 150 veces o así al día. Que para recuperar la que teníamos, son muchos minutos para volver a tener. Estás haciendo un trabajo. Esto lo sufro hasta yo. Y digo hasta yo porque no soy nativa digital, yo soy inmigrante digital, yo no nací con la digitalidad, nací antes. Y sin embargo, me doy cuenta que esto está pasando. Cuando sucede esto, lo que hace es que se vacía el mundo interior. Cuando no hay atención, cuando la atención es muy pequeña, no sabemos discriminar los acontecimientos. Es decir, y vamos tan rápidos, no sabemos distinguir entre lo que nos pasa, un acontecimiento memorable. Claro, decía que mi conferencia lo era, pues esa dificultad de discriminar en nuestra vida acontecimientos memorables. Si no signamos, subrayamos acontecimientos memorables, porque nos falta atención para prestar, no hay huella anémica, y no hay entonces capacidad de relato. Esto es bueno, me da tiempo, pero es de lo que me he ocupado mucho. Entonces, además de eso, lo que sucede es que hay una sustitución del juego digital, del juego espontáneo, no dirigido por el juego digital. Los niños se entretienen con máquinas, ¿no? Y el campo de lo transicional, tiene efectos perversos. Uno de ellos, que lo recalca mucho Recalcati, lo Recalcati, vaya la redundancia, la rima, es que estamos pegados a los objetos. Si no hay separación del objeto y estamos pegados a los objetos, estamos totalmente, todo el día casi pegados a los objetos, sobre todo objetos electrónicos, y los niños también, el espacio transicional no se desarrolla y la creatividad tampoco. Entonces, eso incide en la mímesis, en la imitación. Es decir, el juego espontáneo, no dirigido, que se jugaba siempre que los niños juegan, en los recreos todavía, ¿no? Por eso ahora hay toda esta corriente tan interesante, y menos mal, de retirar las pantallas del coles, ¿no? Porque es que nosotros somos como muy cool. Aparecen las pantallas, todos los coles tienen que comprar pantallas. ¿Mete más profesores? No, pantallas. Bueno, ahora nos damos cuenta y se está restringiendo el uso de las pantallas, ¿no? En muchísimos países. Pues porque se han dado cuenta de los efectos que tiene. El juego interpersonal no dirigido produce, además, digamos, un conocimiento del otro, los vínculos con los otros y una gestión de las emociones con nosotros. Los niños empiezan pegando y mordiendo y aprenden que no pueden pegar y morder. Y es decir, con las pantallas matan. Es decir, la relación es distinta, ¿no? Y aunque me diréis, no está demostrado que los que juegan a los videojuegos que matan mucho luego salgan a matar. No, no está demostrado. Pero están demostradas muchas cosas que no son eso. Entonces, el descenso de las pantallas produce
lo que es la vida algorítmica, ¿no? El vaciamiento del mundo interior. Y ese vaciamiento del mundo interior produce una patología del acto. Es decir, si nosotros disminuimos progresivamente nuestra capacidad de mentalización, es decir, no tenemos palabras para contarnos, no tenemos efectos significativos, acontecimientos, no subrayamos acontecimientos. Por ejemplo, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado y me llama la atención. Yo a lo mejor tengo pacientes que vienen de un viaje a Maldivas o a Kenia y no me cuentan nada. ¿Os ha pasado? Ah, mira. Y yo digo, madre mía. Cuando yo fui a Maldivas, le di una paliza a mis amigos con Maldivas, que fue, de verdad, sesiones de fotos, no sé, era algo muy significativo en nuestra vida. Teníamos que ahorrar mucho para ir allí, teníamos que vacunarnos, todo estaba, bueno, y ahora también se tienen que vacunar y hacer cosas. No, no es significativo. No hay acontecimientos en la vida de la gente. Son vidas que son planas, porque la aceleración homogeniza la experiencia, la hace muy plana y con eso hay un vacío de vida interior. No hay una construcción de subjetividad narrativa, de una identidad narrativa, ¿no? Hay un vaciamiento. Entonces dice Germán Rosa que esto pasa también porque ahora mismo si parásemos, si fuésemos más despacio, nos daríamos cuenta de que estamos muertos por dentro. Y yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. De verdad que lo creo. No sé, a veces pienso a lo mejor que soy ya muy mayor y entonces estoy un poco pesimista. No, pero lo creo de verdad. Creo que, por ejemplo, cuando se reúnen los jóvenes en una casa rural y se llevan muchísimos juegos de mesa y están jugando todo el rato a juegos de mesa. Y digo, pero digo, ¿qué? ¿Por qué no hablan? Si están allí, ven el fuego, ¿por qué no charlan? ¿Por qué no cuentan cosas? No, se ha perdido, esto viene de Benjamin, ¿no? La atrofia de la capacidad narrativa es un concepto de Walter Benjamin, que viene de la Primera Guerra Mundial, y que decía que los soldados habían vivido muchas experiencias, pero claro, como les habían desbordado, venían mudos, enmudecidos. Y entonces es lo que nos pasa ahora, lo que dice Bifo Berardi, que nos está pasando, ¿no? Que tenemos la plasticidad de nuestro cerebro está agotada con esta aceleración y con esta vida que llevamos, ¿no? Y entonces ya no tiene capacidad para tener una buena vida. Y entonces se reduce la empatía, es que no quiero irme por ahí, porque si no me voy de la identidad y tenemos que llegar a la identidad. Bueno, pasan muchas cosas entonces, cuando perdemos esto lo he dicho más o menos, así con mis palabras, lo que sucede es que la patología es la del pasaje al acto, es la descarga inmediata. Antes hemos dicho patologías de órgano, es decir, me duele o automutilaciones, descarga inmediata, descarga. O actuaciones, ¿no? Todo el tiempo. Pasar de un amor a otro, de compras compulsivas, goce autárquico, le llama Janine Schasseger-Schmirger, ¿no? El goce autárquico. Es decir, buscamos un goce, eso voy a llegar ahora ahí, que no pase por el otro. Es decir, si el 19 y el 20, los siglos del psicoanálisis freudiano, eran vinculares, estamos aquí. El problema que estamos teniendo ahora es que estamos llegando a un siglo que el ideal es prescindir del otro. Es gozar autárquicamente, el gobierno de mí mismo, ¿no? Sociedades autárquicas, ¿no? Entonces, cuando este es el logo estocástico. Lo que hoy queremos es el lenguaje de las máquinas, el de la inteligencia y el de las máquinas, ha sustituido al lenguaje humano. Dice Bifo que hoy es la primera generación que aprende más de una máquina que de la madre y que es la voz la que carga de connotaciones las palabras y que los niños aprenden más palabras de la electrónica que de los vínculos paterno-filiales. Y Eric Sadin, que es un filósofo francés especialista en digitalidad, habla de que
nos estamos convirtiendo, la dinámica del lenguaje, de los grandes lenguajes, de las inteligencias artificiales, está impregnando, y lo está impregnando de muchas maneras, ahora veremos otras, nuestro lenguaje humano. Dice, y ahí donde el lenguaje humano siempre existe una tensión entre el océano de palabras que yo tengo ahora mismo, yo la siento al hablar, la que elijo para contaros, dice, el lenguaje de la máquina, por eso se llama loros estocásticos, la inteligencia artificial habla por un cálculo de probabilidades. No habla Es un artículo famosísimo de Emily Bender, que hay quien está a favor y quien no está. A mí me encanta el concepto, y he leído mucho y sé que tiene sus críticas, pero nos vamos a convertir en loros estocásticos, es decir, que hablamos sin saber lo que decimos, hablamos miméticamente, hablamos repetitivamente, y esto se da muchísimo, muchísimo, y se da tanto que he traído un ejemplo, esto de la filosofía de Lulu, que es una cosa nueva, ¿no? Que viene, que es un aspecto más de la empresario de ti mismo. Puedes soñar lo que quieras, porque si lo sueñas fuertemente, es un retorno al pensamiento mágico, a un pensamiento mágico hiperoptimista, que además es ensoñación y no deseo. Es decir, hay una caída en el deseo que implica la falta, sustituido por la ensoñación del uno, de la ilusión, de que puedo con todo, pero eso, y bueno, y esto que me lo mandó, mis amigas saben en qué estoy metida, me mandan cosas rarísimas. Esto es un azucarillo de Canadá, de Canadá anglófona, y me dice, no te arrepientas nunca de tus errores, admite el coraje de iniciar algo desconocido. Pero la primera frase, no te arrepientas nunca de tus errores, es fantástica, ¿eh? Es una construcción de un yo buenísimo. Vamos a ver. ¿Cómo no me voy a arrepentir de mis? Es lo mismo que ese mecanismo de justificación que decía, ¿no? De las uvas están verdes, ¿no? Bueno, esa es. Entonces, la condición digital es una condición. No es, esto me importa mucho, no es que transforme el yo. Es decir, no es que haya un yo, que la condición digital moldea, es que construye eso. ¿Me explico? Entonces, no hay nada más allá de eso, no hay nada detrás de eso. Este es el riesgo que tenemos, ¿no? Es mimética, es escasamente autorreflexiva, sin historia, sin narración, imaginaria, y los cuerpos son cuerpos completamente virtuales, ¿no? No hay, la pregunta sería, ¿somos solo identificaciones? ¿Estamos convirtiéndonos solo en identificaciones? Yo creo por lo que veo en parte que sí. Es decir, no, a ver, y todo esto lo que os decía, no penséis que esto es homogéneo, que esto todo el mundo piensa, es así, se construye así. No tiene lo mismo, no es lo mismo sociedades urbanas que rurales. No tienen nada que ver. También podríamos pensar, el mundo sí, nosotros estamos forzados a especializarnos en los espacios transicionales y en lo simbólico. No somos los pacientes, pero en general en los jóvenes me parece que lo que está sucediendo es esto. Y siempre pasó una objeción, sí, siempre los adolescentes hicieron tribus urbanas, pero siempre salieron. Si eran emos, no sé qué, aquí a mí me tocó, en mi familia eran emos. Pero luego salían, es decir, abandonaban. ¿Qué querían? Abandonaban ese disfraz imaginario, esa identidad imaginaria, mimética, para construirse singularmente, subjetivamente. El problema es que ahora toca encajar. Encajar es una palabra muy importante, porque con la angustia de la incertidumbre, lo que quiero es pertenecer, es encajar en algo. Y para encajar tengo que como un bonsai, tengo que reducir la diferencia, tengo que asimilarme al conjunto, ¿no? Y borrar todo lo que sea diverso en mí, ¿no? Bueno, entonces, la clínica la clínica que nos exige es otra clínica.
es una clínica donde de los límites le llamo yo. Es decir, porque es una clínica de los límites, de aprender a los límites, por ejemplo. Se me ocurre, sí, tenía aquí un ejemplo. Ahora mismo, por razones curiosas de estas que te pasa, tengo muchísimas pacientes en edad, mujeres en edad reproductiva. Y hay una idea, como idealización, una idea del cuerpo omnipotente que conciben la infertilidad como un error. Yo, a veces es bueno no pertenecer al mismo tiempo, porque te das cuenta de cosas que no naturalizan las cosas. Pero yo me sorprendo. ¿Cómo es posible que la infertilidad sea un error? ¿Un error de qué? Quiero decir, o una enfermedad, ¿no? Sea un error, sea un fracaso. ¿Cómo es un fracaso? Una enfermedad no puede ser un fracaso. Un fracaso es del orden del proyecto, de la trascendencia, no es del orden de lo biológico. Es decir, la omnipotencia llega a tal punto que hasta lo biológico se niega y parece un error, cosas que no son errores, que son eventualidades, ¿no? Adversidades de la vida y que siempre se tomaron como tales, pero la construcción, el imaginario actual hace que todo eso, lo que sea fracaso del deseo, que mi deseo, primero construye deseos y luego si fracasa mi deseo es un error. Por eso también convertimos los derechos en deseos, por ejemplo, los vientres de alquiler. Es decir, ¿por qué? Por eso le llamo clínica de los límites, porque en lugar de aprender el límite, es decir, el límite, que si no soy fértil, bueno, me puedo someter porque está ahí y está muy bien, ¿no? Es un recurso de la ciencia, hasta cierto punto, determinadas veces a procesos reproductivos, pero también tengo que ponerle un límite a eso, no me puedo fanatizar en la búsqueda de mi deseo, ¿no? Y yo encuentro que ahora hay, por una parte, porque claro, es un fanatismo contrario a lo que podría decir, has dicho antes lo otro, pero no, es un fanatismo porque lo que trata es de no percibir la falta, de no percibir la falta, de no percibir el límite, como sea, de la manera que sea. No quiero percibir el límite. Entonces, sería una clínica del límite, de decir, que un límite que muchas veces yo creo, no sé vosotros en la clínica, pero que viene por el cuerpo. Por ejemplo, vale, tú quieres, pero tu cuerpo te está hablando, te está diciendo que ya está bien, que estás agotado, que estás agotada, que traer el cuerpo que habla también, la carne que habla, ¿no? Que no se le quiere dar palabras porque va en contra del ideal imaginario de un cuerpo omnipotente, pero que está ahí, ¿no? Y poder hablar de eso. Bueno, esto es un concepto mío, la función autor, es un libro mío sobre creatividad, y la subjetividad también sería la construcción en la clínica de una función autor, que en realidad en el psicoanálisis se llamaba la creación del yo observador, ¿no? Hacer esa disociación funcional dentro de nosotros mismos de la autoconciencia reflexiva, la autognosis que llamaban, es que estamos todos trabajando con el mismo objeto, que somos los seres humanos, entonces hay una confluencia grande de conceptos, ¿no? De la autoconciencia. Y dentro de la clínica de los límites, hablar de nuestra interdependencia, ¿no? La identidad narrativa se hace en contacto con los otros y depende mucho del reconocimiento. Esto si queréis nos detenemos, pero lo que me importa es esto, que sin embargo, y esto me lo habéis oído algunos si estuvisteis en Sitges, lo que está sucediendo es que era otro de los rasgos que el mundo digital está trasladando al mundo de las relaciones, es el anhelo de no fricción. Cada día más, y lo dicen, por ejemplo, Helmut Rosa, que tiene un libro precioso sobre la resonancia, bueno, hay muchos libros, ética de la clínica de la dignidad, ética de la consideración. Fijaros, las palabras que nos faltan producen conceptos, es súper bonito, ¿no? Ética de la consideración cuando somos absolutamente desconsiderados con nosotros, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad donde cada vez evitamos más los encuentros humanos. Esa cuestión de enviarnos mucho WhatsApp y no llamarnos por teléfono es un síntoma más de
¿Cómo evitamos la fricción? La fricción es un concepto de Shin Lovenshaupt, que es una antropóloga que trabajó las zonas de frontera en Indonesia del caucho. Y lejos de ser es un concepto muy fértil, muy rico, porque ella, bueno, porque he puesto esto porque sin que haya fricción no se enciende la cerilla. Sin que haya fricción, ella es el ejemplo de la bici no camina. Una bici estática es estática porque no hay fricción. Si pedaleáramos en el suelo, andaríamos. Es decir, ella recupera las bondades de la fricción. Pero nos encontramos en un mundo donde cada vez más evitamos esos encuentros humanos. ¿Por qué los encuentros humanos traen malos entendidos? Esto que veis ahí es un mediador de nuestro deseo. Es una influencer creada por inteligencia artificial. Aitana López. López se llama. Gana 12.000 euros al mes. Esto es alucinante. Es decir, que no miente. Saben todos quienes entran, saben que es una youtuber artificial, una mentirosa, de mentira. Quiero decir que no es. Pero entran igualmente. ¿Cómo es posible esto? Bueno, lo sabéis, que puedo dar millones por ejemplo, puedo decir millones. Mira, Sasha Hersminger, no me acuerdo cuándo, ayer o antes de ayer, en un artículo sobre las patologías autárquicas, hablaba del libro de Paul B. Preciado, antes de que era Paul, cuando era Beatriz, de manifiesto. Manifiesto, o sea, que lo tengo pues, da igual, contrasexual, donde habla del dildo. Y habla del dildo como una forma de liberarnos del otro, no de los consoladores. Ahora mismo los consoladores se usan muchísimo, ¿no? El 63% de las mujeres usan succionador. ¿Te refieres al Satisfyer? Sí, es succionador. Para no decir marcas que luego se graba y lo puedes. ¿Es una marca? Es una marca. Los succionadores. Me lo dicen así. Fijaros a ver, sí, Satisfyer, que ella lo puso ya hace ya varios años, una década y pico, como un ejemplo, ¿no? de ese goce autárquico que prescinde del otro, ¿no? Es un síntoma. Yo estoy a favor de los succionadores, por favor. pero bueno, no por eso debemos dejar de interpretar también lo que puede significar, ¿no? La independencia del otro en las relaciones sexuales. Vamos a tomarlo como síntoma, solo, ¿no? Para divertirnos, así para. Bueno, de hecho, el número de solteros supera por primera vez al de casados este año y se supone que en 2030 va a haber una proporción enorme de mujeres no reproductoras electivas, es decir, no porque no puedan, porque sean infértiles, sino que no quieren, y también de solteras por decisión propia, ¿no? Voluntaria. Entonces, todos son síntomas que nos hablan desde que no queremos usar la llamada telefónica que nos habla de la dificultad de las relaciones con nosotros, ¿no? Que sería el origen de nuestra subjetividad, ¿no? y de nuestro bienestar. Por eso también creo que tantos filósofos están hablando hoy de ética de la consideración, como os decía, de resonar con el mundo, de la resonancia, etcétera, etcétera. No sé, Carlos, yo creo que era ya la hora, ¿verdad? Bueno. ¿No? Entonces, la dirección de la cura para mí tendría que ir hacia una identidad narrativa, ¿no? Como dirección de la cura. Es decir, allí no allí donde era el ello, el yo debe advenir, sino allí donde era la identidad, la subjetividad creativa debe advenir, ¿no? Tenemos que suponer un sujeto, aunque intuyamos que hay un mundo interior bastante hueco, bastante vacío, ¿no? Arrasado por todo lo que os he dicho, por la aceleración, por la digitalidad, pero la digitalidad no solo afecta a los nativos digitales, nos afecta también a todos. Por ejemplo, yo siento en mí que soy cada vez más externalizada, porque es tan fácil
Es decir, es tan fácil ir en el tren, ¿no? Y estar entretenida todo el rato, ¿no? No estás pensando por la ventanilla, ¿no? Te ofrece tanta distracción el mundo, que esa vieja habitación de Pascal, donde decía Pascal que todos los males del hombre venían de que era incapaz de estar solo en una habitación. Hoy nos volveríamos locos, nos tiraríamos cabezazos contra las paredes, ¿no? Entonces, una precisión, narrar no es solo hablar, no es el bla, bla, bla. Porque hoy se habla mucho. Quiero decir, yo hablo sin relato, pero ¿qué me dices? Pues si se habla mucho, sí, se habla bla, 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 ¿no? Pero no, narrar no es bla, bla, bla. Narrar es hacer un ejercicio donde hay un sujeto que busca causa-efecto. Hay tiempo y hay espacio. No es traer fragmentos de mi vida de manera sin causalidad, sin ligazón, sin conjunciones, ¿no? Es buscar un sentido. Lo que es la narración literaria, es traer un sentido, buscar un sentido en lo que digo. Esto me pasa, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me siento mal? Buscar, investigar, hacernos investigadores de nosotros mismos. Eso sería narrar, es decir, quién ha hecho qué, por qué y cómo. No quiere decir que lo consigamos, ¿eh? No digo yo que no soy tan optimista, pero que sí busquemos cómo. Ese cómo incierto, ay, no sé por qué, no, pero no puedo, pero sí, no, dubitativamente, no de forma, siempre en un proceso que de alguna forma no termina, ¿no? Y tiene que ver con el pasado, es recoger el pasado y proyectarse hacia el futuro. Y esto es muy difícil. Esto, la verdad, si ha quedado de alguna manera involuntariamente, ¿creéis que culpo de esta subjetividad, de esta no subjetividad, de este individuo sin sujeto de la contemporáneo? Si culpo en algo, no culpo a nadie. Porque precisamente rigiéndome por mi propia propuesta de que somos seres eminentemente sociales, somos el efecto del mundo en el que estamos viviendo. Es muy difícil que un chico nos trae fragmentos sin tiempo. Pero claro, como en la diapositiva del principio, ¿cómo le pedimos a alguien que se ponga a trabajar en ese mundo sin futuro? ¿Cómo le pedimos? Narra, pero si me va a caer 60 grados este verano. Narra, pero si no tengo trabajo, si mi vida es pura supervivencia y cuando mi vida se convierte en pura supervivencia, las pulsiones son las únicas de supervivencia, es decir, trabajar, dormir, sobrevivir. ¿Cómo me pides tú que yo hable, que narre y no que hable? Hablo, ¿no? Entonces, estaría ahí. Y bueno, la amenaza de la violencia, y todo esto sería un poquito donde lo que decía, contra la identidad. ¿Por qué? Porque vamos a combatir esas identidades que son herméticas, que son cerradas, monolíticas, normativas, normopáticas. Vamos a combatirla a favor de una apertura hacia una subjetividad creativa, dinámica, que no se cierra, que siempre está en proceso, pero que nos ayuda a pensar y que nos hace sujetos también críticos con nosotros, no como ese que decía, no aprende de tus errores. ¿Cómo era? No de tus errores. No, es decir, no te arrepientas de tus errores. Hombre, arrepiéntete de tus errores y aprende de tus errores, como, por lo menos como decía. Arrepiéntete de tus aciertos. Decía, fracasa, pero fracasa mejor. Es decir, fracasa otra vez, pero fracasa mejor, pero no digas, no te arrepientas. Si tú sabes que es un error, arrepiéntete. Y mantén un poquito la tensión con los ideales, que está muy bien. El sentimiento de culpa es muy civilizatorio. Y los ideales, yo soy muy católica, no soy católica para nada, pero quiero decir que son civilizatorios, que yo no puedo ir dejando a la gente por internet así de esa manera y todo lo que está pasando ahora. Bueno, otra cosa que no he puesto, pero que ha aparecido hace poquito, es el Siamsip, se llama Siamsip, la no relación. ¿Habéis visto lo que es? Ahora ya hay otra modalidad y es
que ya no es ni novio ni follamigo, ahora es nada. Ahora espérate, situación sí. Situación sí. Situacionismo. Las no relaciones, ni novio, ni amigos, ni follamigos. Situación sí. Aquí te pillo, aquí te mato. Si te he visto no me acuerdo, yo no sé qué es, pero te quiero decir que fijaros que es no fricción. Esto es muy importante, no fricción y encajar. Si el otro no encaja donde yo quiero que encaje, es decir, si fricciona conmigo, fijaros que la fricción es lo contrario de encajar. Si encaja, que nosotros buscamos que encaje, es decir, que me deslice orgánica e intuitivamente por las pantallas de la vida. Mira, chicos, no. Eso va a tropezar y hay obstáculos. Es la fricción. Entonces, si no encaja y aparece la fricción, me lo dejo, lo que sea, me dejo lo que sea, porque imagino que existe, yo digo siempre, un otro no castrado. Es decir, que en algún lugar hay otro que va a encajar en lo que sea, en un trabajo, en una, ¿no? En un amor, en lo que tú quieras. Entonces, estas dos palabras son muy... Es una palabra peligrosa. Por ejemplo, en el libro de Miquel Misé, que os recomiendo mucho sobre el tema trans, que lo recomiendo muchísimo, porque es que me parece lúcido, que se lo encargó el Ayuntamiento de Barcelona, habla muchísimo de encajar. La palabra encajar la usa mucho, 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 porque es donde los chicos quieren encajar, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que encajar? ¿No? Es decir, justamente la subjetividad sería dejar de encajar, tolerar que no somos idénticos, que no somos homogéneos. Y esa sería la propuesta y la dirección de la cura. Vamos a preguntar, ¿no? Vamos a preguntar ya, ¿ves? Porque si no... Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lola. Como ya sabíamos, no nos ibas a decepcionar. Vamos a hacer...